Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buena tarde. Gracias por acompañarnos a este estudio. Estamos hablando de un tema muy importante, un tema que nos está dando una tremenda revelación del amor precioso y perfecto de nuestro Padre Celestial, ¿no es cierto? Así que muchísimas gracias por estar aquí en este estudio, en esta transmisión. Vamos a comenzar con una oración. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos dé revelación para que podamos entender, pero más que eso, para que podamos apropiarnos de todas las promesas que nuestro Padre Celestial nos ha dado. Amén. Precioso y buen Dios, Padre Todopoderoso y Eterno, te amamos, te alabamos, te adoramos, precioso Dios. Gracias por este tiempo, te rogamos que nos bendigas, nos dé sabiduría, que tu Santo Espíritu nos instruya y nos conduzca a toda verdad. Espíritu Santo, gracias porque sabemos que tu amor es grande y tu misericordia son eternas. Bendícenos y guárdanos de todo peligro y de toda adversidad. Te suplicamos, precioso y buen Dios, en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Pues bien, estamos hablando sobre el pan para los hijos. Es un estudio que tiene que ver, sí, definitivamente con el tema de liberación. Sin embargo, no vamos a estar hablando propiamente de liberación, ni tampoco necesariamente es un curso de liberación, aunque vamos a estar hablando de muchas cuestiones que de pronto vemos que realizan en cuestión de ministrar una liberación. ¿Es, por ejemplo, la liberación un ministerio o no? Es una buena pregunta, ¿no le parece? Ayer estuvimos en la clase anterior hablando sobre la importancia de entender la paternidad de nuestro Padre Celestial. Si no podemos entender eso, bueno, pues entonces no entenderíamos nada de este estudio, porque precisamente significa o lo que queremos hablar es sobre ese alimento sólido que nuestro Padre Celestial quiere darnos a cada uno de nosotros como sus hijos. Amén. Hablábamos pues de que Satanás, que también es Lucero, dice en la escritura, se rebeló en contra del eterno Dios y fue arrojado. Se recordará que en Isaías, en el capítulo 14, a partir del verso 14, nos hace una descripción incluso de este ser, ese querubín lleno de gracia, ese querubín hermoso que pues se enorgulleció y bueno, trajo todo un terrible caos a la tierra mismo que dijimos, ¿verdad? Podemos leer en Génesis capítulo 1, versículo 1. La tierra quedó desordenada y vacía, el verso 2, y bueno, las tinieblas cubrían la faz del abismo. Esto porque precisamente Satanás, que había estado en otro tiempo con la posibilidad de habitar en la creación según el versículo 1, él mismo se encargó de traer ese caos, esa destrucción, y como ahora también lo podemos ver, ¿por qué no decirlo? ¿No es cierto? Hoy lamentablemente también Satanás sigue teniendo una gran influencia a través de muchos hombres y mujeres que no conocen de Dios o que deliberadamente han estado en contra de todo lo que se diga a Dios. Así que esto es muy triste y las consecuencias la vemos ahora mismo. Estamos en medio de una pandemia derivado a todo el caos que el mismo Satanás puede provocar. Ojo, no dije que la pandemia necesariamente haya sido enviada o provocada por Satanás. Realmente él no tendría autoridad para quitar la vida a tantos hombres y mujeres porque también usted recordará que en la clase anterior hablamos un poquito de cómo Abraham intercedió por Sodoma y Gomorra y le dice al Eterno Señor, ¿tú destruirás al justo junto con el injusto o al impío? Y entonces él le dijo, si hubiese 50 justos, no lo destruiré. Ok, pues es muy triste, pero en la actualidad, con esta terrible pandemia, vemos que ha habido mucha gente que ha muerto, gente creyente, gente fiel, gente que han servido de todo corazón y con gran pasión en establecer el reino de los cielos. Lamentablemente infectaron y muchos han muerto. Otros tantos seguramente son gente que fue negligente, otros a lo mejor estaban enfermos con alguna otra enfermedad crónica y algunos quizás, pues no sé, tal vez no creyeron y eso provocó. Haya sido como haya sido, hoy están muertos y no podemos decir que Satanás está detrás de esto, porque si usted recuerda, por ejemplo, en el libro de Job,
cuando vinieron delante del Eterno los ángeles, entre ellos vino Lucero, y entonces el Eterno, sabiendo su pensamiento, le dijo, ¿qué traes tú, no? ¿Has considerado a mi siervo Job? Y entonces le dijo, bueno, pues quítale la mano a Job y verás cómo renunciará a ti y no querrás saber nada de ti. Obviamente conocemos lo que dice la Escritura. Job permaneció como siendo un hombre firme, un hombre fiel, un hombre íntegro. Y Satanás quedó avergonzado porque, pues sí, seguramente habrá mucha gente que solamente sigue a Dios por un beneficio personal, son egoístas, pero hay mucha gente buena que ama al Señor de todo su corazón. Así que, ¿qué fue lo que ocasionó el caos en aquel entonces? Bueno, lo primero que tendríamos que ver es que es un estudio bastante profundo, no es un estudio de angelología para referirnos a Satanás como materia de demonología necesariamente, pero sí quiero decir que el caos debemos de entenderlo como un desorden, como una catástrofe. Cuando el diablo viene y está tratando de destruir todo lo que Dios creó, era por el mismo resentimiento que seguramente sentía en contra del Padre, ya que pues bueno, Él le dio solamente lo que se merecía. Tenemos que tener en mente siempre que nuestro Padre Celestial es un juez justo, a cada uno lo que se merece, y Lucero fue arrojado a la tierra, dice en Ezequiel capítulo 28, usted léalo por favor con un poco más de detenimiento. Desde el verso 14 hasta el verso 28 hace una descripción de este ser, de Lucero, pero también nos habla de cuando cayó y de que cómo es que seduciendo a una gran cantidad de ángeles también, trajo el desorden, la destrucción, trajo la maldad al mundo y vino en caos. Lo vuelvo a decir, vino en caos y la tierra quedó como en el versículo 2, desordenada y vacía. ¿Qué estoy diciendo? Que había una creación antes. Sí, Génesis 1.1 nos dice que hubo una creación antes. Génesis capítulo 1, versículo 3 empieza una gran recreación hasta el versículo número 31 y ahí nos damos cuenta que el eterno y buen Dios crea al hombre. En la clase anterior decíamos qué maravilloso que cuando el Padre pensó en usted como un hijo. Es decir, Dios quiere que usted sea un hombre, una mujer que pueda transmitir ese poder, esa autoridad, esa gracia, esa misericordia. El Padre quiere enseñarle a usted para que sea un padre excepcional. Yo estoy convencido de esto. Detrás de un gran padre es que también hubo otro gran padre. Si usted quiere que sus hijos sean excelentes personas, seres humanos, esposos y padres, dependerá de usted y del ejemplo que usted quiera darles. Sin embargo, y aleluya, la bendita palabra de Dios nos dice que el Padre Celestial puso sus ojos en el hombre había fallado, el hombre se había pervertido con las pasiones y los deseos del momento, mas el eterno y buen Dios hizo todo un plan para poder restaurar, sanar y salvar al hombre. Sabemos que Jesús, tomando entonces esa condición de hombre, viene y vence a Satanás y desecha a Satanás del poderío, del señorío que venía estableciendo sobre el hombre. El hombre se convirtió en un esclavo del diablo, pero nuestro Padre nos ha libertado porque Él quiere que podamos vivir en libertad. Y cuando digo libertad, también estoy hablando de felicidad, de paz, de abundancia de bien, porque ese es el deseo de nuestro Padre. ¿Cuál es el deseo de Satanás? Roba, mata y destruye. Después, todo esto lo podemos ver como una maquinación horrible que hizo Satanás en el Génesis capítulo 3. Desde el versículo 1 hasta el versículo 7 dice la Escritura en el verso 7 que los ojos de Adán y de Eva se abrieron y descubrieron que estaban desnudos. Ya leemos en la Escritura, cosieron algunas hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Cómo es que sintieron vergüenza? Y cómo esa misma vergüenza los alejó del eterno Dios, los apartó de su presencia. ¿Por qué es que Satanás va a buscar que nosotros como hijos podamos ser seducidos? Porque Él quiere que usted pierda
su relación y sienta vergüenza y se aparte de Dios. Hay muchas personas que han venido a la iglesia, pero si han recibido un trato o han recibido digamos así, un mensaje de condenación, pues esas personas podrían darse por vencidas e irse y no querer saber nada de Dios. Pero cuando llegan a la presencia del Padre y nosotros les presentamos un Padre amoroso, el cual quiere transformar sus vidas, el cual ha perdonado todos sus pecados y los ha justificado, entonces esas personas tienen ahora una ventana de esperanza, ¿no es cierto? Así me ocurrió a mí, no sé si a usted le ocurrió así. ¿Qué sucedió cuando el hombre pecó? ¿Qué sucedió cuando el hombre fue seducido? Lo primero que los seres humanos perdemos, dice la bendita palabra, es la inocencia. ¿Por qué? Porque debemos de entender que la Escritura nos dice, ¿verdad?, que el hombre peca cuando viene en raciocinio, es decir, cuando deliberadamente hace algo que sabe que el eterno y buen Dios no permite o incluso lo prohíbe. Satanás seduce para tratar de llevar al hombre lejos de Dios. Recuérdelo y téngalo presente. La culpa, la vergüenza aparta de una relación perfecta con el Señor. Mas el Señor viene y nos busca, viene y nos encuentra. Y una vez que nos encuentra, dice la bendita palabra, nos purifica, nos muda de una condición inmunda en una vestimenta sacerdotal, en un manto de justicia, en una unción fresca, en una forma limpia, pura, perfecta. Ese es nuestro Padre, el Padre que nos ama y que va a deshacer todas las obras del diablo. ¿Sabe? Cuando el hombre pierde la inocencia y empieza a conocer lo bueno y lo malo, lamentablemente se dio cuenta que lo malo es satisfactorio, que lo malo es sabroso, que lo malo es seductor. Y lamentablemente muchas personas prefieren vivir así y hasta dicen cosas como de algo me he de morir o de todos modos me voy a morir y me voy a ir al infierno. Ellos están engañados por Satanás. Usted y yo debemos de ser pacientes, debemos de ser prudentes, llevando un mensaje de salvación y no de condenación, pero sobre todo que ellos conozcan que el Padre ha venido a crearle a esa persona como a usted para ser hijos, para llamarnos por hijos y tener una relación hermosa con nosotros. ¿Sabe lo que hace Satanás? Distorsiona la relación entre el Padre y el Hijo. Y hoy, lamentablemente, vemos cómo de una manera natural muchos varones han perdido esa responsabilidad, vamos a decirlo así, de estar al frente de una familia. Varones que tal vez lo único que buscan es tener un momento de satisfacción sexual y no les importa que pudieran procrear, y una vez que han procreado no les importa tal vez qué es lo que está pasando en la mente y en el corazón de esos hijos. Es muy triste. Vivimos en una sociedad muy egoísta, consumista. Vivimos en una sociedad la cual a lo bueno le llaman malo. ¿Sabe? Es muy lamentable cuántos hogares quien se hace cargo muy probablemente o mayormente, son las mujeres, mismas que también tienen que salir a trabajar y tienen que buscar para proveer las necesidades básicas de los hijos. Nuestra papá, nuestra mamá y esos pequeños empiezan a crecer influenciados por la televisión, por las personas que los rodean y muchas de las veces, en lugar de tener una buena influencia que los dirijan hacia la presencia del Padre, los alejan más de Él. ¿Por qué? Porque es un muchacho que experimenta violencia, que experimenta drogas, que experimenta desorden sexual, que experimenta muchas cosas y el diablo, después de que los ha embarrado con tanta inmundicia, los viene a culpar y los quiere hacer sentir mal. ¿Para qué? Para que piensen que no tienen posibilidad de perdón. ¿Sabe? Durante muchos años de ministerio me he dado cuenta que muchas personas no quieren tener una relación con el Padre porque asimilan o porque piensan que la relación con el Padre Celestial podría ser igual que la de su padre natural. Tal vez un padre abusivo, si es que estuvo, tal vez un padre que no le importó, por eso se fue, etcétera, etcétera. Y no quieren tener una relación personal con el Padre porque además no saben cómo tener una relación con su papá.
Sencillamente eso. No saben. Es más, si esa persona es un varón, ese varón de pronto la sociedad te dice, debes aguantarte, debes de ser macho, debes de ser duro, debes de ser valiente, no debes llorar, no debes de ser débil, etcétera, etcétera. Mensajes que aparentan una buena intención, pero en realidad lo que están haciendo es perder esa capacidad de sentir, esa capacidad de amar, esa sensibilidad de querer ser abrazados y de poder abrazar. En muchos años de ministerio he visto cómo hay personas que les cuesta trabajo, por ejemplo, que les abracen. Se sienten así como que hasta extraños. Pareciera como cuando uno quiere abrazar a un gato a la fuerza, ¿no es cierto? Qué tremendo. ¿Y saben por qué? Porque no saben recibir cariño o amor de un padre. Porque no estuvo ese papá que le abrazó y le dijo eres importante. Porque no estuvo ese papá que le reconoció sus logros. Tal vez muchos tuvieron un papá estricto, duro, a lo mejor hasta grosero, un hombre rígido que no se permitió a lo mejor mostrar sentimientos. Y debido a todo esto que estoy diciendo, piensan que podría ser la misma forma de relación con el Padre Eterno. No hay cosa más lejana a la verdad. ¿Por qué? Porque nuestro Padre Celestial es un Padre amoroso, es un Padre tierno, es un Padre cariñoso que todo el tiempo está queriendo darnos muestras de amor. Y le voy a decir algo más. Usted necesita que lo abracen. Usted necesita que alguien le dé un beso. Usted necesita que alguien le reconozca sus logros. Usted necesita que alguien le anime para continuar adelante. Y esa es la tarea primordial de los papás. Y estoy hablando del papá como varón, no a los padres en el sentido de él y ella. ¿Me estoy explicando? Hoy tenemos una sociedad tan cruda, tan ruin, tan insensible, porque no hay papás que estén educando correctamente a sus hijos. En este tema estamos hablando cuál es el pan para los hijos. ¿Y quién sirve el pan para los hijos? Yo quisiera preguntarle a usted, ¿quién sirve la comida en su casa? Casi siempre o mayormente, o por no decir que las que sirven siempre la comida son las mamás, son las mujeres. Pocas veces he sabido de varones, aunque sí los hay, por ejemplo, quien fue mi primer pastor y que Dios lo bendiga, el pastor Darío Salas. ¿Saben? Este varón los fines de semana era quien se encargaba absolutamente de todo en su casa. Este varón era, no lo sé ahora, pero es catedrático en una universidad. Y sábado y domingo se levanta a asear, se levanta a limpiar la cocina, a lavar los trastes, a cocinar, sirve la mesa, recoge la mesa, lava trastes, continúa con las labores de la casa. El sábado, el domingo se van temprano a la iglesia, pero regresando retoma todas las labores de su hogar. ¿Sabes por qué? Porque sabe ser un papá. Porque está enseñando a sus hijos no solamente a obedecer, sino que él, con un ejemplo, enseña a sus hijos cómo deben de ser varones íntegros, varones valientes, varones de renombre. ¿Me estoy explicando? Cuando hablamos del pan para los hijos, tenemos que entender que es compartir. Y compartir significa que nos comamos juntos el pan, que podamos disfrutar la bendición, que podamos disfrutar de las responsabilidades y obligaciones y que también podamos juntos hacer frente a cualquier otra situación. ¿Sabe por qué? Porque así es nuestro Padre Celestial. Él siempre va a estar allí atento a tus necesidades. El mismo Señor Jesucristo nos mostró ese amor paterno cuando se levantó, sirvió y dice la Escritura, Él mismo dice, ¿quién es mayor? ¿El que se sienta a la mesa? ¿El que le sirve? ¿O el que sirve? Pues para que vean que yo puedo servirles, porque esa es una muestra de amor, se levantó el Señor Jesús, se quitó la capa, se puso un delantal y les lavó los pies. ¡Qué maravilloso gesto! ¿Lo hizo poco hombre? ¿Lo hizo menos hombre? Claro que no. Tenemos una cultura tan pervertida por el diablo, tan pervertida por un engaño inmundo de un ser detestable llamado Satanás. Ser un varón significa saber amar, servir, significa sacrificar,
significa disponer. No solamente pensemos en un varón como el que provee, necesitamos pensar en un varón como lo es nuestro Padre Celestial, quien es varón de guerra. Es varón que da la cara por su iglesia, por sus hijos. Es varón que da la cara enfrente de las acechanzas de Satanás y de cualquier enemigo que se levante contra ti. Es un varón que sabe abrazarte, apapacharte. Es un varón el cual te ama. Ese es tu Padre. Ese es nuestro Dios. Amén. ¿Saben? Los seres humanos estamos bien confundidos. De verdad, estamos bien confundidos. Porque hemos aprendido a etiquetar, hemos venido a pensar cosas que se le llaman estereotipos. Esto significa, por ejemplo, se dice, ¿no? Claro, hoy han manipulado y pervertido este pensamiento que en su inicio, quiero decirlo así, fue muy válido. Por ejemplo, si decimos azul, pensamos en un niño. Si decimos en rosa, pensamos en una niña. ¿No es cierto? Esos son prototipos o estereotipos que no funcionan. Porque hay hombres que nos gusta vestirnos con una camisa rosa y eso no nos hace menos hombres. Claro que no, es un color. ¿Y quién determinó que los colores determinaban la sexualidad? ¿Verdad que no? La verdad es que es muy triste que estamos llenos de confusión. Ya no podemos abrazar o sentirnos abrazados o apapachados porque sentimos que a lo mejor estamos perdiendo nuestra virilidad. ¡Qué tremendo! Satanás ha tomado dominio en muchas áreas. Satanás ha querido destruir lo más importante en un hogar, lo más importante en usted, en mí, en esta sociedad. ¿Sabe cuál es? ¿O qué cosa, a qué cosa me estoy refiriendo? A la paternidad. Eso es lo que Satanás en su dominio ha querido apoderarse. ¿Por qué? Porque si Satanás se apodera del dominio del hombre, esclavizándolo en pasiones, en deseos, en inmundicia, en engaño, ¿sabes qué va a pasar? Que la familia se destruye, que la familia no camina de la mano, que la familia no sirve y no podrían decir como aquel varón, mi casa y yo serviremos al eterno y buen Dios. ¿Me estoy explicando? Cuando la cabeza está mal funcionando, todo el cuerpo se sufre con él y el varón es la cabeza del hogar. Muchos hogares estamos descabezados, es decir, no hay un papá. Muchos hogares hoy en la actualidad el papá solamente cree que por dar un poco de dinero, con eso está cumpliendo todo su responsabilidad y esto de verdad es una artimaña satánica. ¿De qué tendríamos que liberarnos? De eso, de una corrupción en lo que es el sentido de la paternidad. Dios quiere revertir todas estas inmundicias. Dios quiere que tú y yo podamos reconocerle como un papá. Si bien no está ahora mismo nuestro padre biológico, podemos venir adelante de la presencia de nuestro padre y decirle, papá, abrázame. Necesito que me abraces. Yo quiero testificarle que he tenido muchos apapachos de mi padre, porque he tenido necesidad de que alguien me escuche, de que alguien me aconseje, de que alguien esté ahí. Y puedo sentirlo, así físicamente puedo sentir cómo el Padre me llega y me pone su mano en mi hombro, o llega y puedo sentir cómo me abraza. No estoy loco, no estoy alucinando y no estoy inventando nada. Esa es la relación que el Padre quiere tener contigo. No soy el único que puede testificar de la presencia del Padre. ¿Sabes por qué? Porque te lo voy a decir muy claro. Nuestro Padre no es un Padre ajeno. Nuestro Padre no es un Padre distante. Nuestro Padre no es un Padre de título. Nuestro Padre nos ama, nos cuida, nos provee, nos sustenta, nos protege, etcétera, etcétera, etcétera. Vaya por favor al libro del apóstol Pablo a los Hebreos en el capítulo número 9. Libro del apóstol Pablo, aleluya, a los Hebreos en el capítulo número 9. Amén. Y dice aquí la bendita palabra de Dios. Vamos a leer qué le parece desde el versículo número 21. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio.
y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Cuando el Padre permitió que usted y yo venciéramos a Satanás, tenía primero que purificarnos. Cuando el Padre quiso derrotar a Satanás, no lo podía hacer él, quiero decir, de venir y sujetar o someter a Satanás debajo de sus pies, porque quien venció Satanás no fue a Dios, sino quien venció Satanás fue al hombre. Y el único que puede volver a retomar lo que ha perdido es el mismo hombre. Y esa es la razón por la cual el eterno y buen Dios, ¿sabe? El eterno y buen Dios se despojó a sí mismo, estoy refiriéndome a Jesús, y tomando condición de hombre, vino para vencer ¿a quién? A Satanás y sus obras inmundas. Algunos piensan que el Padre solamente se acordó de nosotros una vez que Jesús tomó condición de hombre para venir, morir en la cruz y salvarnos. Claro que no. El primero que derramó sangre fue el mismo Padre Celestial. No fue ni siquiera el hombre que haya venido a sacrificar algo para el Padre, sino el Padre. El Padre, dice la bendita palabra, una vez que Adán y Eva pecaron, dice la Escritura que Él tomó un animal y lo mató. ¿Y por qué digo que lo mató? Porque la bendita palabra dice que el eterno y buen Dios cubrió la desnudez de Adán y de Eva, que ellos quisieron pues tomar o cubrir con unas hojas de higuera, mas el Padre los cubrió con piel de animal. Para tomar la piel hay que tomar la vida, para tomar la vida hay que derramar la sangre. Así que vemos cómo el Padre nos ama de una manera tremenda y maravillosa. Y ese derramamiento de sangre que el Padre, Él mismo de alguna manera provoca es para salvarte. Por eso Jesús, como Cordero de Dios, como Cordero al matadero, no dijo una sola palabra, derramó su sangre preciosa para que tú y yo pudiéramos ser cubiertos. Y dice aquí el apóstol Pablo, purificados. Purificados. ¿Sabe por qué? Porque el Padre estaba diciendo, te amo, y porque te amo, te perdono. En Génesis capítulo 3, versículo 21, dice entonces que tomaron túnicas de piel y el eterno Dios los vistió. Génesis 3, 21. El hombre fue redimido. ¿Qué quiere decir esto? Que él no pagó, sino que alguien más pagó para que él precisamente no pagara. ¿Qué amor tan grande? ¿Qué amor tan maravilloso? ¿Qué amor tan sublime? Tal vez el que debiera de pagar por todo lo que ha hecho eres tú o soy yo. Pero lo decía en el tema anterior, no nos alcanzaría a pagar, no nos alcanzaría. Han sido tantas y cuales nuestras transgresiones que solamente la sangre del cordero más purísimo que pudiera haber, una vez que se derrama esa sangre, su sangre preciosa, nos liberta de todo pecado y de todo mal. Ese cordero precioso y perfecto que es Jesús. Ese sacrificio que el Padre, por supuesto, que vio como el más hermoso y sublime de los sacrificios. Ya no va a ser más necesario ningún sacrificio, ni uno más, porque la sangre de Jesús es suficiente. Amén. Hoy usted y yo podemos tener eternidad, una eternidad que significaría tener una relación preciosa y perfecta con nuestro Padre. Pero no piense en que esto va a ocurrir ya que muramos y ya que seamos llevados o arrebatados al cielo. Claro que no. Esta relación tiene que empezar ahora mismo. Es poder acercarte a tu papá y decirle, papá, aquí estoy. Extender tus brazos sabiendo que Él va a extender los suyos y que tú puedes decirle, necesito estar aquí contigo. Y necesito que quites todas las cargas y todo aquello que me está desgastando aún físicamente. Quiero, Señor Dios, que me libres de la inmundicia y de los engaños y ataques y seducciones que el diablo todo el tiempo está poniendo delante de mí. Que tu Santo Espíritu, Señor, me aparte de caer en tal tentación. Aleluya. Amén. ¿Sabe? Vamos a leer, por favor, en el Evangelio según Lucas.
Aleluya. Y vamos a leer aquí en el Evangelio según San Lucas. ¿Ya está ahí? En el capítulo 7, por favor. Lucas, capítulo 7. Dice en el versículo número 11: Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Cuando el Señor la vio, qué hermoso, cheque lo que dice el verso 13. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Acercándose tocó el féretro. Los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. ¿Sabes? En otro tiempo, dice la bendita palabra, estábamos muertos en nuestros pecados, en nuestras transgresiones. Pero el Padre nos ama tanto. Jesús se compadece tanto de ti, de mí, de nosotros, que aunque estábamos muertos, nos ha levantado de la muerte y nos ha revestido en vida y vida eterna. La bendita palabra dice que el Señor nos ha liberado de la muerte. Porque algunas personas me dicen: pastor, necesitamos liberación. Y yo digo: sí, claro, usted necesita a Cristo. Y algunas personas me dicen: pero yo ya tengo a Cristo, ¿necesito liberación? Y entonces yo le decía a esa persona: tal vez usted necesita conocer de la palabra de Dios y será libre. Y entonces me vuelven a decir: pastor, pero necesito liberación. Y entonces vuelvo a insistir: ¿usted es hijo de Dios? Sí. ¿Usted se discipula? Más o menos. ¿Usted asiste a la iglesia? Más o menos. ¿Usted tiene una relación con el Padre? Pues casi siempre. Entonces lo que usted necesita es conocer a Dios. Pero yo conozco a Dios, pastor, desde hace 10, 15, 20 años. No, no, no. Todos esos años usted ha sabido quién es Dios, pero usted no ha conocido a Dios. Porque si usted conociera a su Padre, todas esas preguntas ni me las haría. ¿Un cristiano debe de ser liberado? Un cristiano ya es liberado cuando entrega su vida a Cristo. Y la primera liberación que usted y yo experimentamos es la liberación de la muerte. Y lo que ocasiona la muerte es el pecado. ¿Capta lo que digo? El que tenga oídos que oiga. La primera liberación que usted y yo recibimos es el perdón de todos y cada uno de nuestros pecados. Porque una vez que todos y cada uno de nuestros pecados fueron borrados, quitados, en ese momento somos libres de Satanás y libres de la muerte. No moriremos, mas tendremos vida eterna. Amén. Mire qué sencillo lo decimos, pero qué profundo significa esto. Hay personas que de verdad dicen: es que yo necesito una liberación. Y si esa persona necesita liberación, ¿sabe por qué? Porque esa persona tiene pecado. Y si esa persona tiene pecado, ¿sabe por qué? Porque no ha recibido a Cristo. Pero esa persona puede decir que ya recibió a Cristo, sin embargo sigue pecando. Entonces esa persona necesita tener una relación perfecta con Dios para tener una verdadera, real conversión. ¿Qué significa? Romanos capítulo 12, versículo 2. Eso es lo que significa. Cambiar mi forma de pensar y no creer que soy mal hablado, que soy mala persona, que soy un neurótico, que soy un adúltero, que soy un ratero, que no, tú no eres nada de eso. Si tú eres de Cristo, entonces eres otro Cristo. Eso significa cristiano. Si usted verdaderamente ha recibido a Jesús como su único y suficiente Salvador, usted en Cristo Jesús está sentado a la derecha del Padre y su Padre está ahí escuchándole a usted para que todo lo que usted necesita pueda lograrlo y pueda tener la victoria.
Y con eso también estoy diciendo que la conversión se logra cuando usted y yo tomamos dominio, primero de nosotros mismos y luego de todo lo que nos rodea. Cuando una persona no tiene dominio propio, no tiene dominio en nada, absolutamente nada, y es, dice la Escritura, inconstante en todos sus caminos. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. La persona que verdaderamente ha entregado su vida a Cristo es aquella que lleva en sujeción todos sus pensamientos a Cristo Jesús, de tal forma que se empieza a provocar una liberación y se rompen los yugos y se pudren las cadenas y toda la inmundicia viene a quitarse. Es como si usted se pusiera literal debajo de una fuente y esa fuente es Cristo mismo, agua viva que viene y le limpia y le arranca hasta las costras de mugre o de inmundicia más gruesas que usted pudiera tener. Cuanto más relación tiene con el Padre Celestial, que es nuestro papá, y con Jesús, que es nuestro hermano mayor, entonces cada vez seremos transformados hasta que lleguemos a ser idénticos igual que Cristo Jesús. Porque una vez que yo acepté que todos mis pecados han sido perdonados, en ese momento yo soy libre. Pastor, pero es que yo sigo creyendo que necesito liberación. No ha entendido usted nada. La paga del pecado es muerte. Y si no hay ningún pecado, entonces usted no morirá, sino que vivirá. No sé si me estoy explicando. ¿Sabe? La bendita palabra nos enseña que Cristo ha perdonado y borrado todos nuestros pecados y todas las inmundicias y nos ha lavado, nos ha limpiado, nos ha purificado, nos ha justificado. Y después de que nos hemos bañado, así como cuando usted entra a la regadera y abre y se lava, ¿verdad que no vuelve y se pone la ropa mugrosa, apestosa? No tendría ningún caso. Entonces lo que usted tiene que hacer es mudarse de ropa, mudarse de aquello que le hace apestar, que le hace hieder de inmundicia y de maldad y de pecado. No sé si me estoy explicando. Por eso la bendita palabra dice que una vez que hemos venido en Cristo Jesús y hemos sido justificados, ahora está allí el manto de justicia. Ese manto de justicia con el cual vamos a ser revestidos para ser agradables delante de nuestro Padre Celestial. Aleluya. Amén. Dice la Escritura que el Señor Jesús vio a esta mujer viuda, el único hijo que tenía acababa de morir. Se compadeció y ese muchacho no murió, mas vino a vida. ¿Sabe? Dios le ama tanto a usted que si usted mismo cayera muerto y el Señor se compadeciera, lo levantaría de entre los muertos para darle la oportunidad de ser una persona feliz, una persona próspera, una persona más que bendecida. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Cada uno de nosotros necesitamos a Cristo, no liberación. Cada uno de nosotros necesitamos escudriñar la bendita palabra, porque en ella nos parecerá tener la vida eterna. ¿Sabe? Cuando vino Cristo a mi corazón, en ese momento fui libre. Y si libre, completamente libre, porque no puede habitar el Señor Jesucristo en un lugar lleno de inmundicia, en un lugar lleno de maldad, en un lugar lleno de miseria. Todo eso fue arrancado, todo eso fue quitado y dice en 1 Corintios 3:16, ahora yo soy templo en donde Él habita. Aleluya. Lo primero que usted tiene que hacer en todo caso, y si me quiere insistir que necesita liberación, ok, permítame darle la razón. Usted necesita liberarse de la ignorancia. De eso, de ese cáncer tremendo y maligno y mortal, debe de deshacerse. La ignorancia lo va a traer a muerte y no a vida. La ignorancia lo va a traer a perderse. Así lo dice el profeta Oseas 4:6, dice, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Amén. Cuando usted y yo entonces, en una comunión preciosa y perfecta con nuestro Padre, somos liberados. ¿Eso nos quita que dejemos de ser influenciados? Claro que no. Es como prender la televisión y usted va a empezar a ser influenciado por lo que pase en la televisión.
Y puede ser un canal cultural o puede ser un canal de películas violentas o seductoras o puede ser un canal de pornografía o puede ser un canal de novelas que solamente atarantan la mente de las personas. Usted se puede influenciar y usted puede abrir su mente, sus ojos, sus oídos, todos sus sentidos, todo su ser. ¿A qué? A lo que el mundo está gozándose, a lo que Satanás está sirviendo a quienes son sus hijos. Deleites. ¿O acaso el pecado no es delicioso? ¿Acaso el pecado no es sabroso y por eso todo mundo lo hace? Claro, si el pecado fuera horrible, ¿quién pecaría? Claro, por supuesto. Satanás sirve la mesa a sus hijos. No se equivoque. Satanás sirve la mesa a sus hijos. Más, entonces tendría que preguntarle, ¿quién es tu padre? ¿Quién es tu padre? No puedes ser ni un huérfano y no puedes tampoco ser un bastardo. No puedes decir, yo no tengo padre. Claro que no. ¿Quién es tu padre? Este estudio se llama El pan para los hijos. Pero ¿quién es el que servirá tu mesa? ¿El Padre eterno, Dios todopoderoso y sublime? ¿O el mismo Satanás? ¿Necesitamos liberación? Necesitamos transformación. Romanos 12:2. Amén. Y vaya por favor, vamos a leer en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según Marcos, por favor. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, aleluya, según Marcos. ¿Listo? ¿Qué le parece si leemos en el capítulo 7? Vamos a leer otro texto paralelo, pero por lo pronto vamos a leer aquí. Dice en el versículo 25, una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de Jesús, vino y se postró a sus pies. Una mujer que si usted lee el siguiente versículo, no era una judía, no era una hebrea, no era una creyente, era una sirofenicia, era una mujer griega, era una mujer idólatra. Pero quiero decirle algo, esta mujer, dice el versículo 25, oyó de Jesús, fíjese qué tremendo, solo oyó de Jesús y creyó. Vino y postrándose a sus pies empezó a rogarle por su hija. Muchas personas piensan que llegar a una liberación es decir, bueno, pues si tengo broncas con un demonio, aquí estoy, échenlo fuera porque quiero ser libre. ¿Sabes? El primer paso de una liberación tendría que ser la humildad. Si usted piensa que así como usted está bien, su forma de pensar, su forma de hablar, su forma de tratar a los demás está bien, entonces usted no necesita liberación. Usted necesita que le hagan un altar y le prendan velas. Qué tremendo, ¿no? Pero si usted reconoce que su forma de pensar, de hablar, de tratar a los demás es una forma incorrecta, entonces usted tiene que venir delante de la presencia del Eterno con humildad y decirle, papá, quiero cambiar mi forma de pensar. No puedo seguir pensando igual. No puedo seguir tratando a las personas que están alrededor de mí igual. No puedo dejar que el diablo siga dirigiendo mi forma de actuar y de comportarme. No puedo. Necesito que me ayudes a transformar mi forma de pensar. ¿Sabe por qué? Porque el pecado, si lo pienso, no es pecado. Si lo imagino, no es pecado. El pecado que es pecado es cuando lo ejecuto. El pecado que es pecado es cuando lo llevo a consumar. ¿Me explico? Pero, ¿sabe? El diablo solamente te manda ideas, solamente está influenciándote a través de la tele, a través del radio, a través del Facebook, a través de las personas con las que convives día con día. Esas personas te ayudan a acercarte al Señor. Esas personas te ayudan a ser una mejor versión de ti mismo. Esas personas con las que tú te relacionas te invitan a mejorar tu forma de hablar. Porque quiero decirte que si no, son personas que podrían ser la influencia que el enemigo está poniendo allí para que tú termines borbandeado y
vayas a terminar haciendo lo mismo que ellos. Hay personas que están batallando, por ejemplo, con el alcohol y se relacionan con los primos, con los tíos, con los parientes, con los amigos que toman y piensan que van a poder dejar de tomar aunque se sigan relacionando con ellos. ¿Qué relación tiene la luz con las tinieblas? Cuando hablamos de liberación, no pensemos que es hablar y gritar y echar aceite o sal o quién sabe qué tanto rollo. Hablar de liberación significa tener humildad y reconocer que mi vida debe de ser transformada. Esa es la verdadera liberación. Desear con toda mi mente, con todas mis fuerzas y con todo mi corazón que mi vida sea transformada, mi forma de pensar sea transformada, de tal forma que yo pueda venir a alabar y glorificar a mi Padre, que yo venga a exaltar y glorificar al Rey y Señor, y no a otro, ni a mí mismo, ni a mi carne, ni a los deseos de mi carne. ¿Me estoy explicando? ¡Qué tremendo! Se me acabó el tiempo. Vamos a seguir hablando del pan para los hijos. Amén. Te mando un fuerte abrazo y le ruego al eterno Dios que lo que hemos aprendido hoy lo meditemos. Meditémoslo. Y analicemos a quién es que hemos reconocido y honrado como nuestro Padre. ¿A quién le hemos permitido que sirva la mesa? ¿Y qué es lo que hemos comido? ¿El alimento que mi Padre Celestial ha puesto en mi mesa porque reconozco, acepto y creo que soy su hijo? ¿O el Satanás, poniéndote los deseos y los placeres y la inmundicia delante de ti y tú lo tomas como si nada pasara? Eso no lo sé, eso tú lo sabes. Que el eterno y buen Dios te dé sabiduría. Amén. Precioso y buen Dios, Padre Celestial, te doy gracias por este tiempo. Te pido, Padre, que bendigas a cada una de las personas que han escuchado este estudio bíblico. Te ruego, precioso y buen Dios, que seas tú transformando nuestra forma de pensar, de hablar, de mirar, de escuchar y de actuar. Espíritu Santo, moldéanos. Espíritu Santo, revélanos. Espíritu Santo, llénanos de tu gracia y de tu paz. Precioso y buen Dios, te suplico, papá, ayúdanos para tener una vida conforme a tus propósitos, para que tengamos una vida agradable, para que seamos, Señor Dios, aceptos en todo tiempo alimentándonos correctamente con esos manjares que tú pones en nuestra mesa. Te lo ruego, precioso y buen Dios. Que el eterno y poderoso Dios te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y te conceda la paz. Que el eterno y buen Dios te bendiga y yo te bendigo también. En el nombre del Padre, de Jesús y del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Amén, amén y amén. Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias por este tiempo. Te pido por favor que continúes, no claudiques, sino que juntos nos perfeccionemos para la obra del ministerio. Amén. Te mando un fuerte abrazo. La paz de Dios.